En el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 1 hasta el 12. Hebreos, capítulo 9, verso 1 hasta el 12. Vamos a estudiar en esta noche. ¿A cuánto le gusta estudiar? Parece que no mucho, ¿verdad? Pues hay que enseñar la palabra para crecer. Hebreos capítulo 9, verso 1 al 12 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrecen por sí mismo ir por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese de pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Oramos. Dios y Padre Celestial, en esta hermosa noche, te adoramos y te damos gracias por permitirnos la bendición de poder estar en este culto, para rendirte alabanza, para rendirte adoración, y por lo que nos resta del mismo, del cual vamos a hablar, de tu bella palabra, que sea tu Espíritu Santo dirigiéndonos, redarguyendo a todos y cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El tema tiene como título: por la gracia de Cristo tenemos entrada al lugar santísimo. ¿Cómo dije que se llamaba el tema? Por la gracia de Cristo tenemos
entrada al lugar santísimo. Pero no es este. El lugar santísimo es la misma presencia de Dios. Ok. De todas las cosas bellas que Dios creó, el hombre desde luego, ¿verdad? Pero desafortunadamente, la corona de la creación, por así decirlo, que es el hombre, fue el que fracasó. Algunos dicen, no, fue Eva. Pero la verdad es que Dios le dio a Adán la responsabilidad, no a Eva. Y por ese fracaso de Adán vino el pecado. Y ese pecado se transmitió a los seres humanos como un cáncer. Y por el pecado vino la muerte. Imagínese usted, un día no muy lejano, a lo mejor vamos a morirnos, y eso parece que no le gusta mucho. Esa es la triste herencia que Adán nos ha dejado. Yo quiero que usted esté atento porque queremos que aprenda, para que no los agarren en las calles los apóstatas y le metan doctrinas chuecas. Dijimos que por el pecado vino la muerte y después de la muerte un montón de problemas, enfermedades de toda clase, plagas, pestes, y ya usted sabe. Qué diferente hubiera sido si Adán hubiera permanecido haciendo la voluntad de Dios. Ni estaríamos pensando que nos vamos a morir. Amén. Porque hay gente que se pone, pero se le junta el cielo y la tierra pensando que se va a morir. Entonces la comunión entre Dios y el hombre se interrumpió por el pecado. Y como Dios no tiene comunión con el pecado, fue necesario un tercero. Y cuando yo digo tercero me refiero a Dios, el hombre y una víctima, para poder de alguna manera tener acceso hacia Dios. Imagínese usted, esa víctima es un animalito. Dios en su amor y su misericordia no quiso que muriera un hombre. Y por esa razón Él permitió que muriera un macho cabrío, un becerro, una oveja y así sucesivamente. Este tipo de adoración se viene viendo desde tiempos antiguos. Por ejemplo, si hablamos de Caín y de su hermano Abel, ambos vinieron a presentarse delante de Dios con una ofrenda. Si hablamos de Noé, y así sucesivamente, era necesario un tercero, como dije, una víctima, para que el hombre pudiera tener de alguna manera acceso hacia Dios. En la porción bíblica que hemos leído ahora, el gran escritor de Hebreo, desde el versículo 1 que leímos del capítulo 9, yo voy a hacer un comentario hasta el versículo 10, para no estar leyendo. Porque si nos ponemos a leer como que lo que estamos hablando se vuelve monótono, aburrido, y la gente cansada quiere dormirse.
Dice el primer versículo, Hebreos 9:1. Ahora bien, el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal. Voy a hacer algunas aclaraciones. El escritor de Hebreo está resumiendo, como yo voy a resumir en esta noche para evitar consumir demasiado tiempo. Y por eso quiero su atención. Pero el libro de Éxodo dice que son 3 compartimientos del tabernáculo. Entonces, el escritor de Hebreo menciona 2. Menciona el lugar santo y el lugar santísimo. Pero tenemos el atrio o el patio, para que me entienda usted bien, que lo dividía una cortina para que nadie del pueblo pudiera entrar al lugar santo, solo los sacerdotes. Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo en el desierto frente al Sinaí. La palabra tabernáculo significa una choza. ¿Cuántos saben qué es una choza? Para evitar pensar que iban a construir un edificio como nos gusta a nosotros, o como el que hizo Salomón. Una choza, una enramada cubierta de cortinas de color azul, sencilla, representa físicamente a Jesucristo. Y usted me va a decir, ¿y eso? En su aspecto sencillo, humilde, Cristo no vino aquí luciendo grandes vestidos, grandes trajes como el que nos ponemos nosotros, sino una túnica sin costura. Pero dentro de él estaba el poder que a muchos de nosotros nos falta. Un tabernáculo con 3 compartimientos. No era tan grande, imaginémonos unos 14 metros de largo. El patio, quizás de unos 50 metros de largo en la parte norte y la parte sur. Y 25 metros en la parte oriente y occidente. De alguna manera se está dibujando la cruz de Cristo. Es importante conocer la historia bíblica. Este es el culto que los israelitas celebraban por mandato de Dios a través de Moisés. Desconocer la historia es no saber nada de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando en esta noche de eso. En el lugar santo, como dice lo que leímos, habían unos elementos importantes. En la puerta de entrada, porque solo tenía una puerta el tabernáculo, y estaba al lado del oriente buscando donde nace el sol. Recordando lo que dijera el profeta en Malaquías, y nacerá el sol de justicia. Una referencia siempre al Cristo de la gloria. Dentro del lugar santo, en la parte sur, al entrar por la puerta, estaba un candelabro. En la parte norte, al entrar, estaba una mesa con 12 panes de la propiciación. También había una fuente donde los sacerdotes se lavaban antes de comenzar su oficio. Y un altar, quiero que vea esto, de bronce, donde se llevaban a cabo los holocaustos. Ese altar estaba un poco grande
y tenía cuernos en las 4 esquinas porque era cuadrado. Cuernos porque Dios así le ordenó a Moisés que lo hiciera. El candelabro, por aquí miré uno yo, ahí hay uno, tenía 3 brazos a un costado, 3 brazos al otro, formándose así el número 6. Esto representa que Dios hizo el mundo en 6 días. Y también representa el número del hombre. En medio, o la caña central del candelabro, representa a Jesucristo. Quien es la luz de la vida. El que me sigue, dijo Jesús, no andará en tiniebla. Hablando de esos 3 brazos a un costado y 3 al otro, eso representa que cuando un pecador se entrega a Cristo, es injertado en Jesucristo y automáticamente va a brillar como una luz. La pregunta, ¿estamos brillando nosotros? Como cuando uno agarra un enchufe y lo conecta en el toma corriente, se prendió la luz. Así que nosotros en Cristo somos luz. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Jesucristo es el número 7, el número perfecto de Dios. Cuando el hombre que está en el número 6 acepta a Cristo, salió del 6 y se colocó en el número 7. ¿Qué le parece? Es el número perfecto de Dios. Los panes representan también a Jesucristo. Él es el pan de vida. Representan también a las 12 tribus de Israel. Pero encontramos nuevamente en los panes el número 6, porque eran hileras de 6. El 6 le corresponde, dije, es el número del hombre. En el lugar santísimo, y este es el lugar más delicado, más extraordinario, por así decirlo, del tabernáculo. En el lugar santísimo había una urna. Había lo que es el pacto, una caja como un cofre de madera de acacia cubierta por dentro y fuera de oro. Y adentro había una urna de oro donde se guardaban 3 cosas. Se guardaban las tablas de la ley, la famosa vara de Aarón que reverdeció y también maná recogida en el desierto. El arca del pacto tenía por encima, en la parte superior, 2 querubines de puro oro hecho a martillo, ambos mirándose el uno al otro. Esto es la figura de las cosas que hay en el cielo. No es idolatría como algunos piensan. Y desde allí, de en medio de esos 2 querubines, hablaba Dios con Moisés. Vamos a empezar. Es importante tomar en cuenta los elementos que se guardaban ahí. Imagínense las tablas de la ley. Si nosotros leemos Éxodo 19 y 5 y 6, vamos a ver qué dice. Éxodo 19, capítulo 19,
el versículo 5 y el 6. Empezamos del 4, versículo 4. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, como os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí, dice Jehová. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, se refiere al pacto de la ley a través de Moisés, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Vamos a ver esto. Un especial tesoro. Imagínese usted, pero con condición. No es porque uno sea tan bonito. Es por guardar y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que le dice Dios a los israelitas. Luego le dice en el versículo 6, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Vamos a separar lo del reino de los sacerdotes. Porque si habla de un reino es que va a reinar un rey. Y ese rey es Dios. Gobernando o reinando en medio de su pueblo Israel. Estamos hablando de Israel. Imagínese usted, como todos los países, al menos occidentales, y esto es bien sencillo para entenderlo, tienen una constitución, un conjunto de leyes por las cuales se va a dirigir una nación. Así es que si Dios es el rey de los israelitas, les da una constitución que nosotros conocemos como los 10 mandamientos. Es un conjunto de leyes por las cuales se va a gobernar a la nación israelita. Y luego les dice, vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Los sacerdotes intercediendo por las naciones del mundo. ¿Pero qué pasó? Vamos a ver Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 8. Y el versículo 7. Vamos a leer el versículo 5, siempre capítulo 8, versículo 5 hacia adelante. Y le dijeron, he aquí, estos son los israelitas al profeta Samuel. Tú o tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzguen. Y Samuel oró a Jehová y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí. Me han desechado para que no reine sobre ellos. Así están las cosas. El rey que va a gobernar en medio de su pueblo lo están rechazando. Entonces, cuando encontramos en la urna de oro dentro del arca del pacto los 10 mandamientos, se trata de lo que nosotros conocemos como la Constitución, por lo cual se iba a dirigir la nación israelita. Pero los israelitas ya usted sabe. Estamos hablando del pueblo de Israel. Recuerde que nosotros
nacimos ya en la era de la gracia de Cristo. Muchísimos años. Se guardaba maná, que fue recogido en el desierto. El maná representa a Cristo. Los israelitas se quejaban delante de Moisés y le decían: nosotros en Egipto nos sentábamos frente a los calderos de carne y aquí nos estamos muriendo de hambre en este desierto. ¿Habrá gente que hable así todavía? Amén. Porque déjeme que le diga, hay gente que tiene casa, que tiene carro, que vive bien y está pataleando como los niños todavía. Y hay gente que no tiene nada y le da gracias a Dios. Si usted tiene casa, usted no es pobre. ¿Me está entendiendo? Entonces el maná no se parecía a la carne que los israelitas habían visto ahí en Egipto. Era como una escarcha, dice la Biblia, como cuando cae nieve y caen unos pedazos así. Algunos dicen granizo, nada más que allí no era redondo. Y su sabor era como hojuelas con miel. Representa a Cristo, el pan de vida, pero de una forma sencilla. A nosotros no nos gusta el pan, pero de repostería, ¿verdad? El pan fino y caro. Y por eso ya el azúcar nos quiere llegar a saber hasta dónde. Hablando de la vara de Aarón que reverdeció o que floreó, eso también representa a Cristo. Imagínense una rama, una vara seca y de repente echa flores. Cristo murió y fue sepultado y al tercer día resucitó. Entonces, esos tres elementos que eran muy significativos se guardaban en el arca del pacto, en una urna de oro, allá en el lugar santísimo. Así que yo le voy a pedir que esté tranquilo, porque ya ahorita estoy empezando. Vamos a hablar del atrio, el patio. Allá había una cortina que dividía el lugar santo. Y el pueblo de Israel que venía para redimir sus pecados tenía que traer un animalito de acuerdo a sus posibilidades económicas. Podía ser una vaca, podía ser un macho cabrío, podía ser una oveja, podía ser un palomino, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mire qué interesante. Venía hasta el atrio, en la puerta, el sacerdote salía a recibirlo. Y aquella oveja que traía, porque yo dije anteriormente que Dios permitió que muriera un animalito y que no muriera el hombre. Ese pobre animalito iba a pagar los platos rotos del hombre. Traía el animalito y luego ponía sus manos en la cabeza del animal. Eso significaba que le estaba transmitiendo sus culpas, sus pecados a ese animalito. Luego lo degollaban y el sacerdote tomaba en un recipiente la sangre y colocaba con su mano, con su dedo, en los cuernos del altar. Y la otra parte la vertía al pie del altar. Eso tiene un significado. Eso significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Porque el altar, aquellos cuernos, Jesús en la cruz extendió sus manos, se las clavaron y la sangre vertía. Y también de su costado, cuando un soldado romano le traspasó,
y salía sangre y agua. Quiero que tomen en cuenta lo que era el culto hebreo en el antiguo pacto. Por eso no es muy bueno andar permitiendo que cualquiera le ponga las manos en la cabeza. Imagínese usted. Hay que tener cuidado. Estoy diciendo que la persona que traía ese animal para el sacrificio, él tenía que poner las manos en la cabeza y eso significaba que le estaba transmitiendo su culpa, porque Dios así lo estableció. Pero ¿cuál era el resultado? ¿Cuál era la deficiencia de estos sacrificios? La deficiencia es que no tenían el poder para limpiarle la conciencia al hombre. Es decir, los sacerdotes estaban en servicio constante desde la mañana. El israelita se podía ir a dormir, pero en la mañana que despertaba, su conciencia le decía: violaste la ley. Aunque hubiera hecho aquel sacrificio, porque esa sangre solo tenía el poder para redimirle exteriormente, o sea, la carne, pero no su conciencia. ¿Cuántos de nosotros hoy en día sentimos que la conciencia nos redarguye o ya la tiene cauterizada? Bueno, usted sabe, ¿verdad? Esa era la deficiencia de aquellos sacrificios, pero Dios lo permitió así. ¿Sabe por qué? Para que la ira de Dios no cayera sobre el pecador. Había trabajo ahí. No, hombre, nosotros aquí la estamos llevando, pero calidad. Ah, no, allí sí. Si esa persona que presentó el sacrificio, al transcurrir del día, quiero que me escuchen, cometió un pecado de hierro, le llama la Biblia, pecado de hierro. Y-O-R-O, hierro. Jurídicamente significa un pecado por ignorancia o por descuido. Tenía nuevamente que traer otra ofrenda, sacrificarla, y ese es el pecado por ignorancia. Luego se iba para su casa, se hacía una comida familiar con su familia y comían delicioso. Es importante hacer hincapié que al lugar santísimo nadie podía entrar. Solo el sumo sacerdote, y una vez al año. Pero no sin antes presentar una víctima, un sacrificio de un animal por sus pecados. Y a la misma vez otra víctima, un macho cabrío, por los pecados de ignorancia del pueblo. Así estaban las cosas. El sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, pero nunca miraba a Dios, porque el lugar era oscuro, completamente oscuro. Pero escuchaba cuando Dios le hablaba desde en medio de los querubines de gloria. Hermano, esto tiene un gran significado, porque todo ello representaba un día glorioso que iba a venir el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se celebraba todo esto, así como celebramos la Santa Cena nosotros, que nos comemos el pan simbólicamente y nos tomamos el vino simbólicamente, que representa la carne de Jesucristo y la sangre, y que a la vez estamos conmemorizando su muerte, crucifixión, sepultura y resurrección y su segunda venida. Así los israelitas estaban celebrando toda aquella ceremonia, todos aquellos rituales, porque representaban que vendría un día aquel que iba a morir en una cruz para liberarnos del pecado.
En el capítulo 9 de Hebreos que leímos anteriormente, vamos a ir al versículo 11. Dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación. El 12. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Imagínese usted. El escritor de Hebreo está diciendo que ya estando presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, de todas esas promesas que los israelitas estaban esperando. Dice: por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, o sea, no de esta creación, se refiere al tabernáculo del cielo. Yo quiero que usted entienda que cuando Cristo estuvo humanamente en esta tierra, Él fue al templo a predicar, a enseñar la Torá, pero nunca Él ofició un servicio religioso como los sacerdotes lo hacían. Es más, Cristo no vino de la descendencia de Leví, Él vino de la descendencia de Judá, porque este sacerdocio levítico iba a desaparecer y desapareció, y Dios no dejó ni raíz. Por eso Cristo vino de la descendencia de Judá. Lo lamento por aquellos que dicen: yo soy levita, dice. Hermano, yo no sé si sea cierto, pero yo miro videos. Había un pastor, dice, y se hizo católico. Yo no creo eso, porque la iglesia católica es manipuladora. Pero donde quiero llegar es que ese servicio de la iglesia católica de sacerdotes, eso es una ofensa delante de Dios. Eso ya está erradicado, porque el gran sumo sacerdote, que se llama Jesucristo, se presentó una vez y para siempre sin pecado, como la ofrenda más agradable, santa y perfecta delante de Dios. Ya nosotros no tenemos que estar presentando ovejas, no tenemos que estar presentando ofrendas de animalitos, pero sí, como dice el apóstol Pablo, nuestro sacrificio, nuestro culto racional es este cuerpo en sacrificio para Dios. Ya se me secó la boca. Vamos a seguir. Cuando Cristo vino aquí a esta tierra, vino a cumplir la voluntad de Dios. Y hay algo que a mí me gusta y me llama la atención. Es que cuando Él está en la cruz, Él dijo: sed tengo. Y vino un soldado y empapó una esponja en vinagre y se la acercó a la boca. Y Jesús dijo: consumado es, pero no se estaba refiriendo a que Él había tomado el vinagre de la esponja. Inclinó su rostro y expiró. Pero la palabra consumado es, todo va como está establecido. Y dice que hubo tinieblas en la tierra. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. El mensaje que allí vemos es que Cristo al morir marcó el camino que nos da acceso a usted y a mí de entrar al lugar santísimo,
a la presencia misma de Dios. Quiero que sepa que aquí a este lugar, usted no viene porque es más santo que los demás. Venimos por la gracia y la misericordia de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que vivir una vida santa. Tenemos que vivir una vida de acorde a la palabra de Dios. Somos privilegiados. Entonces, el mensaje del velo del templo es que el camino quedó establecido, porque antes no podía entrar nadie a aquel lugar que la Biblia dice que se llama el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, pero no sin antes ofrecer un sacrificio de un animal por sus propios pecados y luego otro por los pecados del pueblo. Imagínense que no tenía efectividad el sacrificio de ese animal porque tenían que ofrecer otro sacrificio. Pero Cristo entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido verdadera redención. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo. Del verdadero sacerdocio de Cristo al sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico es que tenían que estar frecuentemente ofreciendo sacrificios de animales. Cristo entró una vez y para siempre y no más. Su sacrificio fue perfecto. Aquella sangre de machos cabríos no podía limpiar la conciencia del hombre, pero la sangre de Cristo limpia nuestros corazones y nuestras conciencias de toda mancha de pecado. Porque Él es sin pecado, porque Él es santo. Aquellos sacerdotes entraban a un lugar oscuro y no podían ver a Dios, porque era oscuro y por el humo del incienso. Pero Cristo entró a la misma presencia de Dios y vio la radiación del Dios Todopoderoso, porque a la vez Él también es Dios. Porque hoy tenemos acceso al lugar santísimo, porque dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él estableció el camino para que lleguemos hasta la presencia del Dios Todopoderoso. Si usted ha notado el proceso de los israelitas, era tremendo. Había que hacer muchas diligencias y sacrificios y no le podían limpiar la conciencia. Pero la persona que se rehusaba a hacerlo se moría. Ahí no andaban con mucho, ahí miren, muerto. Si usted lee todo el libro de Levítico, va a encontrar una lista de todas las cosas por las cuales inmediatamente moría. Pero hoy nosotros, por la gracia de Dios, tenemos vida y vida en abundancia, porque el Cristo de la gloria pagó por nuestros pecados. Entonces es importante, hermano, que le agradezcamos a Cristo. La salvación en Cristo es experimental. ¿Sabía eso usted? Y cuando yo digo que la salvación en Cristo es experimental, usted es la experiencia. Porque no servimos a un Dios muerto, sino a un Dios vivo. Y Él se manifiesta en nuestras vidas. Si usted nunca ha sentido la presencia de Dios en su corazón, preocúpese. No se resigne a vivir una vida de voy a la iglesia y vengo, de voy. Usted tiene que interesarse
en disfrutar la presencia de Cristo en su vida. Y aquí está lo interesante: cuando usted siente que el Todopoderoso se manifiesta en su vida, usted recibe el poder, la confianza, la seguridad, la paz para no pecar. Y si acaso pecó, San Juan dice: hijito, si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos. Pero no es que usted va a ir a pecar, porque cuando uno ama a Dios no va a pecar. Le voy a poner un ejemplo. Si usted ama a su mujer, la va a respetar aunque no la vea, y la ama, y no viene a hacer ninguna cosa que le va a herir. Y lo mismo la mujer. Si usted ama a su esposo, usted siente serle fiel en las buenas, en las malas y donde esté. Es un ejemplo. Si amamos a Dios, no lo vamos a cambiar por la carne de este mundo. Si amamos a Cristo, que nos amó y se entregó como un sacrificio agradable delante de Dios, tenemos que corresponder a ese amor. Es interesante porque estoy diciendo que la salvación en Cristo es experimental. Y no nos quedemos en una religiosidad, en mitos y cosas que la gente dice. Mire, yo admiro a la gente joven, niños, que son expertos en las redes sociales, que son expertos con el celular. Hermano, ¿y por qué no tomarnos el tiempo de ser también expertos en buscar y obtener nuevas experiencias con Cristo en nuestra vida, en nuestro corazón? Y cuando usted tenga esa experiencia renovada, no importa si tiene o no tiene dinero, no importa si tiene o no tiene carro, no importa si tiene o no tiene mujer, usted es feliz con el Cristo de la gloria que todo lo suple. Porque déjeme que le diga, hay gente que tiene todo. Personalidades que tienen una bonita casa, bien amueblada, carros y todo, pero no tienen paz. Viven en guerra, en violencia, en zozobra, estresados. Por eso es importante que busquemos a través de la oración el encuentro con Cristo. Amén. Entonces estoy diciendo que el sumo sacerdote entraba, pero no miraba a Dios. Pero gracias a Cristo que Él murió en nuestro lugar y dejó el camino establecido. Y aquella pared intermedia que nos separaba de Dios se cayó. Y se cayó de tal manera que los judíos discriminaban al gentil, pero Dios, dice Romano, hizo de dos pueblos uno solo. Somos el Israel del Nuevo Testamento. El Israel del Viejo Testamento se quedó allá. Estamos hablando del antiguo pacto. Nosotros estamos en el nuevo pacto. Quiero que miremos el versículo 9, Hebreos 9, versículo 16. Hasta, por lo menos, el 18. Porque donde hay, dice, testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido, entre tanto que el testador vive, donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Quiero que me escuche. La palabra
testador es una persona que hace testamentos. Y le vamos a poner una idea bien clara. Un testamento o un documento en el cual incluye a una familia numerosa y tal vez amigos para dejarlos como herederos cuando él se muera. Pero ese documento, ese testamento no tiene validez mientras el testador esté vivo. Tiene que morir para que usted reciba la herencia. Cristo es nuestro testador. Por esa razón Él tuvo que morir para que nosotros recibiéramos la herencia de la salvación y la vida eterna, que no se compra con dinero. Y por eso el escritor de Hebreo amonesta a los israelitas que estaban huyendo por las persecuciones religiosas de su tiempo a no descuidar una salvación tan grande. De la misma manera nosotros. Hermano, el mundo pasa y sus vanidades. El mundo es un engaño. El mundo es un espejismo. Lo aparta de Dios y usted se puede condenar. La palabra es bien clara: no améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. El mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen. No somos de este mundo, hermanos. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos de la patria celestial. Así es que no se aceptan fraudes de ninguna clase en la gente o cualquier gente. El Hijo de Dios es una persona diferente. Sin mentiras, sin engaños, sin trampas. Es mejor, Jesús lo dijo, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Porque lo que es más de esto, del mal, procede. Amén. Es mejor, digámosle a una persona: mi hermano, yo no le puedo ayudar, lo siento mucho. Pero ¿para qué le va a estar prometiendo y nunca le va a ayudar? Por eso la palabra es bien clara: sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Amén. Entonces Cristo murió en la cruz para dejarnos la herencia de la salvación y la vida eterna. Y falta todavía. Si es que usted se muere primero que mí, o me muero yo primero que usted, porque eso nadie lo sabe. Pero hay esa gran promesa y esa gran herencia, que el Cristo de la gloria nos resucitará con un cuerpo incorruptible. Hay esa gran herencia que Adán echó a perder, pero que Cristo vino y la recuperó con su muerte en la cruz. Hermano, vale la pena cuidar la salvación. Amén. Valórela, cuidémosla. Estoy diciendo esto porque hay gente que se pone en el plan de Esaú. Ustedes conocen la historia de Esaú, ¿verdad? Pero hay algunos que no es ni por un plato de gallo pinto que cambian la... No sabemos si le va a salir una mujer por ahí, porque cuando usted busca a Dios le sale de todo. Pero el diablo solo quiere, miren, apartarlo. Pero si usted ama a Dios, va a actuar igual a José. José, el que vendieron para Egipto. Pero solo le gusta andar ahí recreándose en otras cosas, le va a pasar igual a David. Imagínese a David lo que le salió ahí. Pero como a él le gustaba estar de ocioso, luego se miró metido en un gran lío. Y quiero que vean que no solo a David le puede pasar a usted, le puede pasar a él, a ella, a mí, a todos. Estamos hechos de la misma materia.
Y algunas materias están más alborotadas que otras, ¿no? Amén. Que Dios nos guarde, hermano. Recuerde que la sangre de Cristo tiene la eficacia, el poder de limpiar nuestros corazones. Y le vamos a decir así: si usted reconoce que cometió una falta, no falta grave, ¿verdad? Porque yo no creo que un hijo de Dios ande cometiendo faltas graves, pero de repente se le puso el indio ahí, como dicen, ¿verdad? Y ya quiso pelear con otro. Amén. O le dijo de todo. Si venimos a Cristo, Él nos perdona. Y automáticamente sentimos en nuestro corazón la paz gloriosa del Señor Jesucristo. Y no como los israelitas, que la conciencia le estaba diciendo: violaste la ley. Porque aquel sacrificio no tenía el poder de limpiarle su vida interior. Vamos a orar, hermano. Que no se nos olvide que el tabernáculo y todos esos cultos eran en parte un simbolismo de las cosas que vendrían y que se han hecho real en la persona gloriosa de Jesucristo. Eterno y bendito Dios, te damos gracias por cuán maravilloso tú eres para con cada uno de nosotros, porque nos has llamado de las tinieblas a tu luz admirable, porque tocaste un día nuestro corazón y lo que éramos antes no lo somos ahora. Gracias, bendito Jesús, por haber muerto en mi lugar en esa cruz del Calvario. Gracias en el nombre de Jesús. Si hay entre nosotros alguna persona que no le ha entregado su vida a Cristo y lo quiere hacer, yo le invito a que lo haga. ¿Habrá alguien? Levante su mano y vamos a orar por usted. Una persona que quiera recibir a Cristo en el corazón, esta es la noche en la cual lo puede hacer. ¿Habrá alguien? Levante su mano y vamos a orar por usted. Si no lo hay, yo no quiero ser exigente. Voy a dejar con nosotros a nuestro hermano Fidel Portillo, pastor de la Iglesia Remanente Fiel. Dios, aleluya, bendito sea